Mañanero. Estamos de regreso en el Mañanero de lunes a viernes de 7 a 9 por La Bacana 105.7 y vamos a recibir a Juan Carlos Guerra, un amigo personal de la familia Valera. Tiene un podcast muy interesante. ¿Cómo se llama el podcast, Juan Carlos? Buen día. La Caverna. Buenos días. La Caverna. Y buenos días a todos los amigos que nos escuchan en el Mañanero. ¿De qué trata tu podcast? Actualidad política de la República Dominicana. Bien. Vamos analizando la situación. Semanal. Lo estamos haciendo diario. ¡Ey, qué bien! Media hora todos los días para analizar lo que va pasando en el país en el día y tratando de darle un enfoque, digamos que más orientado a explicar a la gente por qué suceden las cosas y cómo suceden las cosas. Además de la opinión que todos tenemos. Exactamente. Mira, en el día de ayer, Manolo, como siempre, se equivoca. Manolo Mayoría de veces. Tiene sus opiniones muy pasionales, sin pensarlas. No me motive. Sí, Papá. Mi opinión de ayer no la motiva. Pues explica qué fue lo que pasó ayer. Ayer en el bochinche estuvimos hablando del recién nombramiento del destacado intelectual dominicano. Poeta, intelectual también. Ahora vas a ser mezquino con Tony. No. Por favor. Bueno. Un intelectual dominicano, don Tony Raful, que como intelectual yo dije, no tiene tacha. Como intelectual. Políticamente sí. Entonces yo decía que independientemente del nombramiento muy merecido por pertenecer obviamente al partido, yo decía que era históricamente un tránsfuga. Y lo es. Los compañeros que son chupamedia política, son los que son estos bambones, me objetaron por miedo. Y yo mantengo que no estamos de acuerdo. Yo obligado porque ninguno me rebatió políticamente, porque no tiene argumento. No, Manolo, no, porque 28 años en un partido, pues ni de matrimonio dura la gente 28 años. Entonces, 28 años en un partido. Tú que viniste a corroborar lo que yo dije, a refrendar. No, y con una lista de los me voy y vuelvo de la política dominicana. Sí, me voy y vuelvo de la política dominicana, sin incluir a Ángel Locual, que es el líder del transfugismo. El Russell Westbrook. Exacto, es el líder del oportunismo y el transfugismo. Vamos adelante, por favor. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción para que la gente comprenda el concepto de transfugismo. ¿Qué pasa? Académicamente hay dos tipos de transfugismo. El que se da por razones ideológicas, es decir, cuando tú eres socialdemócrata y decides pasar a ser liberal, por ejemplo. Ese descarado, como que. No, ese es ideológico, que es legítimo. Sí, claro. En el país tenemos un ejemplo muy práctico de eso, que es Consuelo de Pradel. Consuelo de Pradel me diste la razón. No, pero por favor, Consuelo de Pradel fue dirigente del Partido Comunista Dominicano en los 70s. Por el proyecto de reforma agraria del doctor Joaquín Balaguer, que casualmente dirigió Vincho Castillo. Sí, qué casual, qué mutual. Entonces, ella se pasa al balaguerismo. Sí. Al extremo. Cambio extremo, por eso tiene un cambio. Pero a nivel internacional tenemos otro caso de ese tipo de transfugismo, que es el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que desde 1976 hasta el 88 fue dirigente del PRI de México y entonces sale en el 1989 al PRD de México y luego entonces en el 2012 se va a fundar su propio partido, que es el Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Sí, exacto. Entonces hay otro tipo de transfugismo, que es el transfugismo parlamentario, que es el que se da cuando un legislador pasa de la bancada de un partido a otro. En el país, el caso más reciente que está fresco es el de los senadores electos en el Partido de la Liberación Dominicana que pasaron a la fuerza del pueblo. Eso es lo que esperaron para pasarse. Bueno, pero se pasaron. Lo hizo en el tiempo que hicieron aikido. Exactamente. Hicieron. Bueno, con la fuerza del contrario. Históricamente, ahorita tú en el hacía referencia a una entrevista que hizo Héctor Rafael Peguero Méndez. Históricamente, el caso más emblemático de transfugismo parlamentario que nosotros tenemos fue el llamado Peguerazo. Que Héctor Rafael Peguero Méndez, junto a 10 diputados del Partido Revolucionario Dominicano, se fueron a un partido que se llamaba Partido Popular Cristiano para que Peguero Méndez fuera presidente de la Cámara. Un dato histórico. El presidente actual de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, estaba en ese grupo que se iba, y horas antes de la sesión de la Cámara, que ellos anunciaron que se iban del partido, decidió entonces reconsiderar y quedarse en el PRD. Eso es un dato que lo da él mismo que lo dice.
También, entonces, en la República Dominicana hay otro tipo de transfugismo, que son los que van y vuelven al partido. Sí. En este caso tenemos a 3 ejemplos muy prácticos. Sí. El primero es el del doctor Rafael Alburquerque, que fue vicepresidente de la República. Fue el primer secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, primer candidato vicepresidencial, pero renunció del PLD en el año 1990 para fundar su propio partido, el Partido del Pueblo Dominicano, que era el partido gris, era un partido gris con el escudo de un sol. Sí. Luego entonces el doctor Rafael Alburquerque se alió al doctor Joaquín Balaguer, fue secretario de Trabajo hasta el año 2000, y entonces ahí ya pasa a apoyar al Partido de la Liberación Dominicana, en el que regresa y 4 años más tarde es vicepresidente de la República. ¿Es verdad que le dieron una pela una vez? No conozco. No fue él. No tengo ese dato. Otro. La otra persona que poca gente lo sabe, Milagros Ortiz Bosch. Sí. Milagros Ortiz Bosch fue, recuerden que Milagros es sobrina del profesor Juan Bosch, fue su asistente cuando él fue presidente de la República, y cuando Bosch renuncia del Partido Revolucionario Dominicano para fundar el PLD, Milagros se va con él. De hecho, ese programa de círculo de estudios que tenía el PLD en principio fue ejecutado por Milagros Ortiz Bosch, que fue la primera secretaria de Educación del PLD. Milagros entonces, en 1982, renuncia del PLD, se va a trabajar en el Ayuntamiento del Distrito Nacional con el doctor Peña Gómez. Ellos eran grandes amigos. En el área cultural del ayuntamiento. De hecho, los carnavales de Santo Domingo, en el Malecón, que se realizaban, son proyectos de Milagros Ortiz Bosch. Brillante, doña Milagros. Excelente. Milagros entonces regresa formalmente al PRD en el año 1988, y ya entonces a partir de ahí pues tiene una carrera en la que entra como senadora y luego vicepresidenta de la República. En el ámbito internacional, el tránsfuga más... Un momento, no faltó ahí el caso del padre de nuestro presidente. Bueno, puede ser, sí, el doctor Abinader, porque el doctor Abinader era del Partido Revolucionario Dominicano. Formó su partido. Cuando se da la división del Partido Revolucionario Dominicano en el año 1986, funda la Alianza Social Dominicana, que no la fundó él. Ese partido fue fundado por Juan Isidro Jiménez Grullón, que era uno de los fundadores del PRD. Luego él se queda con la franquicia y funda el partido, que él lo mantuvo ahí, y ya en el año 2014, se fusiona y se convierte en el Partido Revolucionario Moderno por la división que hubo en el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Y el caso de Fernando Álvarez Bogal cae? Sí, pudiera caer entre los que salieron por razones ideológicas. Él rompió con el doctor Joaquín Balaguer. Compró otra franquicia. En el año 1993. Ese es un caso que en YouTube hay un video que yo quiero que ustedes lo busquen, porque ahí se dio un beef interesante. Fernando Álvarez Bogar sale del Partido Reformista Social Cristiano en el año 1993. Pasa a la Unión Democrática y se lleva una cantidad de senadores y diputados, entre ellos el que en ese entonces era el presidente del Senado, José Osvaldo Lejer, que era a la sazón senador por San Cristóbal. ¿Qué pasa? Que los 27 de febrero los presidentes se rinden cuentas al país. Quien primero habla en esa sesión es el presidente de la Asamblea, que es el presidente del Senado. Pues en ese discurso de rendición de cuentas del doctor Balaguer de 1994, el primer discurso es el de José Osvaldo Lejer, que ya están divididos y están en una situación agria. Y hay que ver la pullita que se tiraron uno y otro. Él le tiró su puya al doctor Balaguer. Piña le dio a Balaguer. Y el doctor Balaguer le respondió para atrás. Y es chulísimo porque parece un beef que ahora se puede gozar bastante, porque hay sus indirectas. Búsquenlo en YouTube, está completo y se puede ver. Ahora, de estos que han ido y vuelto, internacionalmente hay un caso emblemático, que es el de Winston Churchill. Winston Churchill inicia su carrera política en el año... Ahora hay que traer lo que sea mensual. Manolo provocó esto. No. Digan la verdad. Manolo provocó esta clase de historia política. Esta cátedra de historia política la provocó Manolo. Adelante. En el año de... Colega, adelante. Colega. No, él no ha hablado en base a la acusación que tú hiciste ayer. Ahorita no vamos a comer a Tony. Ahorita no comemos a Tony. Dale. Estamos haciendo radio, En el año 1900, Winston Churchill inicia su carrera política
como diputado o parlamentario británico del Partido Conservador. Por una diferencia ideológica, porque el Partido Conservador tenía un presupuesto en el año 1905 para el gobierno británico que establecía aranceles para proteger a la producción local. Él tenía otra visión de que en vez de poner aranceles había que reducirlos para fomentar el comercio internacional. Él decide entonces por ese proyecto salir e irse al Partido Liberal. Luego entonces, años después, vuelve al Partido Conservador y ya vuelve para ser ministro de Interior y luego primer ministro. Sobre Winston Churchill, hay una película en Netflix que yo creo que sería interesante que la veamos porque lo retrata perfectamente. Winston Churchill es una figura magnífica. Sí, fue periodista, fue genial. pintor, exactamente, fue escritor, fue periodista, premio Nobel de literatura, de los pocos políticos que tiene un premio Nobel de literatura, creo que es el único. Pero Winston Churchill también era pintor y le gustaba el trago. Era charachero. heavy. Un Ariel. No, eso. Que bebe y sabe cosas. Exacto. Y era plebe. Pero hace mala bebida. Y además de eso era plebe. Plevísimo. No siga, él no siga. bebía y fumaba en cantidades industriales. ¿Qué más tenía? Hay una película. Mujeriego era. ¿De mujeriego? También. No, en eso. no, No. era medio gobernado. Era Medio medio bueno. no es ahí. Era gobernado, pero Pero. Hay una Daba película su que voz. se llama La Hora Más Oscura, que está en The Netflix. Darkest Hour. Véanla, Sí. véanla, es una Ganó un joya Oscar, yo creo, la película, pero retrata muy bien al personaje. Sí. Entonces Churchill era, digamos que es el emblema de siempre cuando se habla de transfugismo se menciona como referencia el caso de Churchill, por la dimensión histórica de su figura. Ahora, como los dominicanos a todos le damos un sazón, Sí. hay otra clase de transfugismo, Ok. que es el transfugismo que yo le llamo el triple salto mortal. Atención, José, que ahí tú tienes el triple salto mortal ese día aquí nada más. Exacto. Que sí. ese transfugismo que se da no por razones ideológicas, no por cambio parlamentario, sino porque fulano es el que va a ganar. Y yo me voy. Fuimos locos. Oh. Entonces, El yo modo tengo loco. aquí, Modo Te va lo loco. seguro. yo tengo aquí 3 ejemplos de triple salto mortal. Ay, Vamos a ver, ¿cuál es el primero? Cuidado. Ay, hay un Dios amigo mío. de nosotros. Cuidado, Ay, cuidado. va a salir el amigo de nosotros. Cuidado. Khalil Michel, Khalil Michel. Bueno, Peña, lo menciona. del PLD al PRD en el 2009. A ver, ponlo, José, el de Khalil Michel. Es el que se fue quedando. Ay, míralo los dos. Ok. Está bien, Volvió entonces al PLD en el 2012. Volvió. Pero ven acá. No, pero Y se fue al PRD mira, el niño está alto. El niño está alto las juramentaciones. El niño dirá Él dijo, otra papi, vez. otra juramentación. Otra Y vez. se fue al PRM. Yo tengo que decir que Khalil Ay, Michel es Dios mi mío. amigo. Ah, sí. Nuestro amigo. Nuestro Nuestro amigo, Le pero tengo estamos gran haciendo un cariño. análisis político. Exactamente, Adelante, porque ahorita se me pone guapo. No, Es no. mi amigo y lo quiero. No es amigo de nosotros. Amigo de todos. Y es una gran persona. Claro, el otro, excelente. El otro. Ay. Raúl Mondesí, Raúl Mondesí. Muy feliz. diputado por el PLD en el 2006. Luego entonces se va al Partido Reformista. Sí. Luego entonces se va al PRD, que es alcalde. Sí. Y entonces vuelve al PLD en el año 2012. Y el PRM que lo espere. Sí. Ponlo ahí, Voy ponlo. por ahí. Se fue moviendo. Que lo Cogí espere. ahí. Él va para allá. Claro. Sí. La vida es Mira, ahí un, estaba Khalil también ahí. la vida es un constante cambio. Sí. Sí. Se siente identificado. El último, ¿cuál es el último? Entonces, Habló el ultraconservador, ¿sabes? entonces el último, Tony Peña Guava. Uy. Se Y ese fue- es el último. No, y loco. Ah, qué bueno. Pero salvamos. Pensé que iba a ser el amigo de nosotros. Se fue del PRD en el 2014 Ah, sí. al PRM. Deja el PRM en el 2014 para volver al PRD en el 2015. Y ahí está con Photoshop. Sí. Y vuelve Ay, entonces Dios. al PRM en el 2018. Amigo nuestro. ¡Pum! Y gana. Exactamente. La vida. Y gana. Pero aquí hay otro caso que es parecido a este de transfugismo ¿Y cuándo nos internacional. vamos a comer a Tony Raful? Pues, Espérate, pero no, qué no lo ansia. vamos a ¿Cuál es la comer. No, 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 desesperación? no. Pues no es espérate. comer. Ok. Dato histórico. Transfugismo internacional ahora. Donald Trump.
Sí, es verdad. Hizo el triple salto. En Estados Unidos, Sí. cuando usted se va, primero en Estados Unidos no, todos tienen derecho al voto, pero no todos pueden ir a votar si no se registran previamente. Cuando uno se registra, tiene que registrarse en uno de los partidos o como independiente. Donald Trump se registra por primera vez para votar en el año 1987. Se registró como republicano. Sí. En el año 1999 se registra para votar, pero en un partido que se llama el Partido de la Reforma, que fue el partido que fundó Ross Perot. Ross Perot es el candidato presidencial independiente que más votos ha sacado en la historia de Estados Unidos. Compitió contra Bush. En el año 1992 sacó 19 millones de votos. Se dice incluso que la elección de Clinton se debe a que la salida de Ross Perot le restó muchos votos en estados clave a Bush y por eso, lógicamente, terminó favoreciendo a Bill Clinton. Ross Perot, por ese resultado, funda un nuevo partido para romper el bipartidismo que se llamaba el Partido de la Reforma. Ahí se inscribió Donald Trump en el año 1999. Pero un mes antes del ataque a las Torres Gemelas, justamente un mes antes, en 2001, Donald Trump decide ir al Partido Demócrata y se registra entonces como demócrata. Oye, entonces vamos con lo de Manolo. Espérate. Bueno. Y en el 2011 entonces se registró como republicano. Y gano. Exactamente. Normal. Entonces con lo de Manolo. Sí. Tony. Vamos entonces aquí a reivindicar a Manolo. Gracias. Tony Raful. Ciertamente, pero no así como Manolo No, dice. no, bajo ningún Que concepto. no es tránsfuga, no es tránsfuga. Manolo, no como Una Manolo. cosa despectiva de este. Manolo se lo Tony quiere comer. Raful era una de las figuras principales del proyecto político de Jacobo Masluta. Que comenzó en el PRD. Correctamente. Exacto. Masluta fue candidato presidencial jovencito precandidato presidencial en el 1977. Luego lo volvió a hacer en el 1981 y ya luego logra la candidatura presidencial en el 1986 por el Partido Revolucionario Dominicano, en medio de una situación traumática de la lucha con José Francisco Del Peña tiroteo Gómez. del Concord. Sí. En 1988 deciden dividir. No, perdón. Recuerda que en esas elecciones no fue presidente gracias a un fraude. Pero de eso, pero Joaquín Balaguer. no. Pero Fraude no. Unos 43,000 votos que no le Pero ganó contaron. Balaguer. Pero Que no, Balaguer, le ya contaron, ahora. que no le contaron Tú ves, 43,000 pero votos. la historia- En un fraude. Pero mira histórico. qué caso. Pero no, es que yo soy No, pero ofendido. Balaguerista. Manolo. No, Que soy no agradece. ofendido. No, pero mira que Manolo los otros días me preguntó que cuando una gente ha hecho un fraude de la oposición. Tú lo estás diciendo. Aquí hay ¿De qué? Balaguer era oposición. hay un Hermano, Usted estamos no en sabe lo que datos está históricos. hablando. Balaguer era oposición. No sabe lo que hay está un hablando. tecnicismo ¿No será que- legal. Balaguer fue Vamos aquí. fraude. No, Hay- a Jacobo hay su un- partido le dio la espalda. Hay un que es tecnicismo diferente. legal Ujú. que dio pie a que a partir de ahí se mirara el voto nulo de otra manera. En ese momento hubo doble rayado Sí. y efectivamente a Jacobo Masluta le anularon cerca de 86,000 votos Sí. Wow. de gente que votó por el Partido de la Estructura y votó por el PRD. Que el Partido de la Estructura era un partido que tenía Jacobo Satélite que él tenía. ahí. satélite Bueno, y mucha gente de Andrés Vanderhol era. hizo el doble marcado. Exacto. Eso no es ¿Qué fraude, pasa? que era Eso- nulo. Exactamente, pero a partir de ahí, por Sí. esa crisis que se generó, se determinó que desde ese momento, que cuando una persona raya las boletas de dos partidos aliados, se va a considerar como válido para el candidato Claro. y se le va a sumar al partido que encabece la alianza. Es bueno recordar que en ese tiempo la mayoría de los presidentes de la Junta eran títeres. Ay, Dios mío. Eran Oye, títeres y no oye, eran, sigue, y no sigue. eran Ahora. presidentes de la Junta independiente. Oye, como sigue. de un tiempo para acá. Pero sí, que no el sé. PRD ¿Cuál ha estaba en sido el la poder. presidente? Que el PRD estaba en el poder. Salvador. Vamos Manolo, aquí. déjame reivindicarte. Ok, Eh, No, que no se deja. Si te va a hundir tú mismo. Caramba. No, dime no. Tony Raful realmente se va con Jacobo Masluta en el año 1988 del PRD a fundar el PRI, Partido Revolucionario Independiente. Tony era la voz de la campaña de Jacobo Masluta. Aquello de venga gente, venga pueblo, es autoría de Tony Raful, que lo decía. Sí. Venga gente, venga pueblo. Y un dato, hay un paréntesis. En la primera candidatura de Miguel Vargas en el año 2008, la voz femenina que sale diciendo Miguel, mi presidente Faride. Mira, porque tú ves que Ok. Entonces, Don Tony, cuando va a la elección el PRI en el año 90, saca una votación muy pobre, apenas 5 o 6%. Decide entonces regresar al Partido Revolucionario Dominicano con Peña Gómez en el año 1992. Entonces esa es la historia. Bueno, y ahora
don Tony sale del PRD para el Ahí PRD. está. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Y Carlos. después va al PRD. Es lo mismo, es lo mismo. No. Eso es lo mismo todo. PRD. Ajá. Estructura. Vuelve de la estructura, se vuelve para el PRD. Después del PRD, del lío, se va con el PRM. Y todos los mismos discursos que él decía de un líder lo decía del otro. No, porque PRM y PRD casi Mira, lo mismo. Juan sí. Carlos, Un tránfuga. de la dame tus política. redes sociales, Sí, pero no me- en donde la gente encuentra tu podcast, que es demasiado interesante Demasiado. escucharte. Sí, sí. Muy, muy duro. Mis redes, Twitter, Juanca Guerra. Juanca Guerra. Instagram, Juan Carlos Guerra, rayita abajo. Sí, Y el podcast en cualquiera de las plataformas. Usted pone La Caverna y ahí va a aparecer. Perdón. Búscame Bien. el link y vamos a ponerlo en la descripción de este video, José, Sí. para que la gente entre a escuchar el podcast de Juan Carlos. Datos históricos interesantes, pero tienes que poner un poco de veneno político. Pero quiere Decir mentira, decir mentira. Un poco de veneno Tiene político. que ser hablador. Para que es sano. Está muy sano. Demasiado sano. Tiene que A eso ser- no de la gente quiere tiene que- vaquita, ¿sabes?